No es un dato menor, por eso vamos a ampliar este enfoque y esta posibilidad de tener en claro qué es lo que puede venir por delante, e invitamos para esto a Guillermo Poch, que es tributarista y que esperamos nos ayude a entender qué es lo que puede implicar esta decisión de la provincia. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo andas, Lina? Bueno, ¿qué pasa cuando nos enteramos después de que hay una gran etapa de blanqueo, cuando ha pasado el tiempo de blanquear efectivo y una provincia dice, bueno, pero ahora yo voy a pedir datos? ¿Se puede aplicar allí un tributo extra o se puede ampliar el tema de blanqueaste, ahora va una alícuota más alta? Mirá, te lo voy a tratar de definir en una palabra: incertidumbre, que es algo que no debiera pasar a nivel tributario. De hecho, se dice, se comenta y se explica desde el punto de vista teórico que a veces es preferible un impuesto injusto, estoy hablando de algo que es grave, un impuesto injusto, antes que la incertidumbre. Entonces, la verdad no contribuye, porque no va a ser el último blanqueo, sinceramiento que va a tener la Argentina, con lo cual estar hablando de ahora de algo que no se había establecido correctamente, decirle a la gente, mirá, sinceraste, puede ser que te aparezca un impuesto a nivel provincial. Nosotros los tributaristas sabíamos que eso podía llegar a suceder, lo poníamos de manifiesto, pero no conviene. La verdad, tendría que haber estado todo muy claro al momento casi de la entrada en vigor de la norma. La norma impositiva contemplaba esa posibilidad de que las provincias se adhieran, que hoy alguien diga, bueno, yo fui de buena voluntad, sinceré, y ahora me quieran cobrar un impuesto sobre los ingresos brutos por lo adeudado, y trae bastante incertidumbre. Ahora, Guillermo, hay dos cuestiones distintas. Una, Santa Fe, que le puso una alícuota del 2% sobre lo blanqueado por encima de los $100.000, eso es una cuestión. Pero la provincia de Buenos Aires está tomando otro camino, que es, yo te voy a cobrar todos los impuestos que no pagaste, y sé que no los pagaste porque ahora estás exteriorizando activos. Eso, teniendo en cuenta que los contribuyentes que se acogieron al blanqueo tienen una ley que los ampara, la ley de exteriorización de capitales, ¿es constitucional? De alguna manera, primero el fisco provincial se va a tener que hacer de la información de quiénes fueron los que sinceraron. O sea, porque son distintos ámbitos, uno es nacional y el otro es provincial. Si de alguna manera el gobierno nacional no entrega esa información, va a ser algo complejo. ¿No se lo pueden pedir directamente a los bancos, los quit de las cuentas cera? Puede llegar a haber ese pedido de información, también los bancos se pueden llegar a oponer a ello. ¿Hay obligación de dar a conocer esa data por parte de los bancos o no? Hay una cuestión de secreto bancario, va a entrar en una disputa claramente judicial. Si es inconstitucional, la verdad las provincias son autónomas en cuanto a la posibilidad de aplicar un impuesto, como sería indirecto, un impuesto sobre los ingresos brutos. No es conveniente, o sea, que suceda lo que se está planteando claramente. Si hasta uno podría llegar a defenderse, más allá de que son autónomos, de que si hay una nación que establece un régimen de sinceramiento y a mí me tocara defender a un contribuyente, a un cliente mío, lo haría y tendría argumentos teóricos para intentar preservarlo a mi cliente en ese sentido. Sabíamos que podía llegar a suceder, no conviene, puede plantearse la inconstitucionalidad, va a ser algo complejo de llevarlo a cabo, pero claramente, te digo una cosa, no conviene y genera incertidumbre, claramente. Por otro lado, un Estado provincial puede decir, pero entonces no pagabas, no cumplías con tus obligaciones como ciudadano y en realidad tenías formas de poder hacerlo, por eso voy, no contra vos, sino para que cumplas con nosotros. ¿Esa otra lectura cabe o no? Siempre en materia tributaria uno se encuentra con grises y es una materia, la tributaria, muy opinable. Si eso es insoslayable, eso es una realidad. De nuevo te digo, o sea, no conviene. Entonces ahí hasta... ¿No conviene no adherir al blanqueo? No, nuestra recomendación en líneas generales es, si alguien estaba en una situación, era ir al sinceramiento fiscal. O sea, nosotros, ante una situación de que alguien tenía patrimonio no declarado, recomendamos medianamente de ir a un sinceramiento, y no está bueno que las provincias no establezcan las reglas claras, a días de una entrada en vigencia de la ley nacional. Va a traer
discusiones no conviene, o sea, claramente no conviene porque es lógico de que una nación dé un beneficio y después venga una provincia y lo aplique cuando estamos todos en viviendo en un mismo ecosistema, en un mismo país. Parecería que es difícil de entenderlo, o sea, parecería que desde la dirigencia política nos está faltando entendernos en ese concepto de país y de disputas políticas cuando en el fondo atrás tenemos contribuyentes. ¿Y usted cree que esto tiene que ver con una diferencia de mirada política, de concepción de la economía o con un ahogamiento financiero de las provincias? Porque tanto Buenos Aires como Santa Fe tienen problemas, tienen diálogo por el tema de la coparticipación, hay discusiones alrededor del presupuesto. Quizá haya que entenderlo también por ese lado. Siempre los impuestos atrás tienen una cuestión de caja. Eso es otra cuestión que también uno no puede quitarse. Y ahí aparece una cuestión que es cuánto se está recaudando, cuánto se está gastando. Y después otra cuestión más importante es ¿qué está haciendo la dirigencia política de manera amplia para de que se aumente la masa de recaudación, que es la generación de riqueza? Claramente todas estas cuestiones no contribuyen. Y ahí es donde te digo, como tributarista, lo que tendría que hacer la dirigencia política de manera amplia es ponerse a trabajar para generar más riqueza, porque todos los impuestos, llámese impuesto a las ganancias, impuesto a valor agregado, bienes personales, ingresos brutos, todos nacen, más allá de que hay impuestos a la renta, al consumo, a los patrimonios, todos nacen en la generación de riqueza. Si la dirigencia política se está discutiendo, claramente no ayuda a la generación de riqueza y es, en definitiva, estar administrando escasez. Lo que convendría es que la Argentina trabaje para que la dirigencia política para que se genere riqueza. Generándose riqueza, tenés mayor recaudación, habiendo mayor recaudación podés gastar más plata, a la ciudadanía le va mejor. O sea, hay un punto de vista ahí que tal vez la dirigencia política tendría que cambiar conociendo la parte de lo que es tributario. ¿Qué pasa con esos contribuyentes que pagan impuestos en dos jurisdicciones? Puede ser Ciudad de Buenos Aires porque vive acá y tiene una casa de veraneo en la provincia de Buenos Aires, entra al blanqueo. ¿ARBA puede ir e intentar cobrarse impuestos solo porque entró en el blanqueo y paga impuestos en su jurisdicción? Bueno, ahí hay una norma que es nacional, que es la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que regula el tratamiento en un caso particular del impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, cuando se aplica esa norma, lo estoy simplificando mucho, que es que se desarrolla una actividad que es económicamente inescindible, vos tenés que tributar en las dos jurisdicciones y ahí se arma como un coeficiente para distribuir entre Capital Federal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en este caso que vos estabas citando. Entonces, en esa situación, una porción de los ingresos no declarados pudiesen ser, entre comillas, reclamado por una jurisdicción. No sobre la totalidad, pues si tenés una jurisdicción que se adhirió, no te cobra ningún tipo de gravamen, no te pueden pedir sobre los 100 pesos declarados, sino sobre esa porción que le correspondería, sobre esa distribución de algo que se llama la base imponible, o sea, esos ingresos que se omitieron declarar, no serían sobre la totalidad. Y después sería otra cuestión que sería más compleja todavía aún, para comentar qué es lo que termina pasando, es ¿y a qué año es imputable? Claro. ¿Hasta qué año hacia atrás vas? Claro, ¿y a qué año yo lo debiera imputar? Porque ¿qué pasaría si en un año yo tenía que distribuir el 10% y el otro el 1% a una provincia de Buenos Aires? Estaría bien que me exijan el 10% cuando tal vez podría argumentar que es del 1%. Por eso, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del sistema tributario, claramente de que haya ahí una descoordinación entre las provincias y la nación, la verdad, no ayuda para nada. Teniendo en cuenta este escenario económico y la previsión del presupuesto 2025, vamos a tener que esperar todavía, ¿no?, para que se simplifique el esquema impositivo de la Argentina. Argentina tiene, según como uno hace un análisis, entre 155 y 167 impuestos. Sencillo ya no es. No, pero pensar en la posibilidad de reducir. Y va a ser complejo, tenemos tres niveles de recaudación: nación, provincia y municipalidades. Claramente eso lo hace complejo. Y después otra de las preguntas que uno a veces se tiene que preguntar es si es necesario tantos impuestos. A nivel nacional hay 40 y pico de impuestos. Estamos hablando de que la recaudación, el 92%, lo estás recaudando en los primeros 10 gravámenes. Y tenés más de un 62% de recaudación en los dos primeros, que son IVA e impuesto al valor agregado.
IVA y ganancias tenés más de la mitad de la recaudación. Sí. Bueno, tal vez llegue el momento entonces, ¿no? De pensar. Sería conveniente. Sería conveniente, ¿no? Totalmente, sí. ¿Notaste que hay más evasores? No puedo hablar de evasores, pero que hay más morosidad en este último tiempo o que los contribuyentes tienden a estar al día, de acuerdo a lo que implica el nivel de ingresos y el rinde de esos ingresos? Está buena pregunta. A veces uno, viste, vos dijiste evasores o hay... No, pero distinguí. Hay una situación totalmente que es como vos bien indicabas, que es la siguiente situación. A veces el sistema tributario es el que te pone en una situación de discontinuar una actividad porque es asfixiante o que haya un no ingreso de gravámenes. Entonces a veces también ahí es donde hoy Argentina, teniendo una alta presión tributaria, estamos liderando junto con Brasil la presión tributaria, de alguna manera obliga muchas veces, y hasta un impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto totalmente distorsivo, que muchas veces hace que la gente la obligás a, entre comillas, evadir el impuesto por el sistema tributario mismo. Entonces, desde mi perspectiva, la carga tributaria, la presión tributaria total debiera ser más baja, ¿sí?, para permitir, de alguna manera, que haya una rentabilidad mayor en las compañías, todas las compañías los que están buscando siempre es rentabilidad, y de alguna manera ahora hay una merma, hubo una baja en la recaudación, o sea, producto también de la situación económica. Muy bien, Guillermo Poch es tributarista y está acompañándonos esta noche para hablar de estos temas que son tan delicados en pleno proceso de blanqueo. Ya no es el efectivo, ahora es el turno de los bienes y hay mucha gente que está atenta para ver qué es lo que viene. Gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias.